Buenas noches, profesor. Presentamos nuestro trabajo colaborativo de esta materia que es de estadística descriptiva. Este trabajo es presentado por Zuley Andrea Taveru, Cindy Lorena Lucero Méndez, Andrea Jimena Peñaranda González y Ever Alejandro Sofro Valle. Nuestro informe contiene los siguientes temas: introducción, un planteamiento del problema, nuestros objetivos, fundamentos teóricos, datos y propuesta de solución. Introducción. Los tiempos de espera en los servicios de salud son un indicador clave para la atención de estos mismos. A través de la estadística descriptiva es posible analizar estos tiempos, identificar problemas y proponer mejoras basadas en datos que se suministran o se recolectan durante el servicio. Contexto del problema. En muchas instituciones de salud se presentan demoras en la atención de consulta externa. Esto genera insatisfacción en los usuarios y afecta la eficiencia del servicio prestado. Por eso hemos decidido mirar este tema a profundidad a través de esta materia. Planteamiento del problema. En el servicio de consulta externa de una IPS se han identificado tiempos de espera prolongados y la satisfacción de los pacientes. Esta situación refleja posibles fallas en la organización del servicio, la asignación de citas y la distribución del talento humano. Por ello, es necesario analizar estos tiempos mediante herramientas de estadística descriptiva con el fin de comprender el comportamiento y proponer mejoras que optimicen efectivamente pues, el servicio. Justificación. El análisis de los tiempos de espera en salud es clave para evaluar la calidad y la eficiencia del servicio. Los tiempos prolongados generan insatisfacción y afectan la oportunidad en la atención. Mediante todas las herramientas de estadística descriptiva es posible entender el comportamiento de estos mismos e identificar fallas en el progreso. Esto permite proponer mejoras en la programación de citas, distribución de personal y la gestión de servicio, favoreciendo una atención más oportuna y eficiente. Objetivo general. Analizar los tiempos de espera de los pacientes en el servicio de consulta externa mediante la aplicación de herramientas de la estadística descriptiva, con el fin de interpretar el comportamiento de los datos, identificar posibles falencias en el proceso de atención y proponer estrategias de mejora orientadas a optimizar la eficiencia y la calidad del servicio en salud. Objetivos específicos. Recolectar y organizar los datos relacionados con los tiempos de espera de los pacientes en el servicio de consulta externa. Identificar el tipo de variables y clasificar los datos para facilitar su análisis estadístico. También aplicar medidas de tendencia central como la media y mediana para determinar valores representativos del comportamiento de los datos. Utilizar medidas de dispersión como el rango y la desviación estándar para analizar la variabilidad de los tiempos de espera. Interpretar los resultados obtenidos mediante herramientas estadísticas y presentaciones gráficas. Proponer estrategias de mejora basadas en el análisis de datos para optimizar la calidad y eficiencia del servicio en salud. Se elaboró un diagrama de Gantt detallado para organizar las actividades de este proyecto, incluyendo cada etapa del proceso, tiempos de ejecución y responsabilidades de cada persona. Este cronograma se adecua a la recolección y análisis de datos, la formulación de las propuestas y las conclusiones generales del proyecto. Como se puede observar en el diagrama de Gantt, la planeación del proyecto está dividido por bloques. El primer bloque, el bloque superior, son las semanas de ejecución. Semana 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Adicionalmente, al lado izquierdo, en colores, están los integrantes de este grupo. Cada persona tiene unas tareas determinadas que se tienen que ejecutar. Tenemos, por ejemplo, a Zulay, que Zulay tenía en las etapas
en la primera parte de la semana 1, 2 y la mitad de la 3, toda la investigación, información, recolección de datos y demás. Cindy en ese momento también tenía la información, verificar la información, que todo esté correcto con sus fuentes y demás cosas. Jimena tenía por ende la elaboración y empezar la elaboración del documento de Word donde se iba consignando todos los temas y manejados. Por mi parte, Alejandro tenía que empecé a hacer en ese mismo tiempo, empecé a hacer todo lo relacionado con las bases de datos, ir colectando los datos, ir mirando cómo sacarlas y depende también del tema de lo que habíamos visto en clase. Adicionalmente, pues ya teníamos que empezar entre la semana 3 y 4 y la mitad de las 5, Zulay tenía que empezar a hacer las cosas pertinentes a la elaboración de las medidas y demás. Cindy pues tenía que empezar a modificar las gráficas conmigo para que nos fuera un trabajo armónico para irlo ejecutando de la misma manera. Jimena empezaba igualmente a manejar todo ya el tema de graficaciones, todo lo demás. Ya para las últimas semanas, 7 y 8 más o menos, estábamos ya haciendo la preparación completa de este entregable para su exposición final. El fundamento teórico que se tuvo en cuenta para el desarrollo del proyecto se sustenta con la definición de los siguientes términos. La estadística es el conjunto de métodos y técnicas que se utilizan para recolectar, organizar, analizar e interpretar datos. Su objetivo principal es convertir esos datos en información útil que permita comprender diferentes situaciones. En el área de la salud, la estadística es fundamental, ya que esta permite evaluar indicadores, analizar comportamientos y mejorar la calidad de los servicios de la atención. A través de la estadística descriptiva podemos resumir grandes cantidades de información utilizando tablas, gráficos y medidas estadísticas, lo que facilita su comprensión. El análisis adecuado de las variables permite comprender mejor los datos y aplicar correctamente las herramientas estadísticas. Una variable es una característica o atributo que puede ser medido u observado dentro de una población o muestra. En este estudio, la variable principal es el tiempo de espera de los pacientes, el cual se mide en minutos. Es de tipo cuantitativa continua porque puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Identificar correctamente el tipo de datos es muy importante, ya que permite elegir las herramientas estadísticas adecuadas para su análisis. En ese estudio, los datos analizados corresponden a los tiempos de espera de los pacientes, los cuales se expresan en minutos. Se clasifican como datos cuantitativos continuos porque pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, no solo números enteros. La distribución de frecuencias permite organizar los datos de forma estructurada, facilitando su análisis. A través de esta técnica podemos identificar cuántas veces se repite cada valor dentro de un conjunto de datos. Existen diferentes tipos de frecuencias, como la frecuencia absoluta, que muestra cuántas veces aparece un dato, la frecuencia relativa, que indica su proporción, y la frecuencia acumulada, que suma progresivamente los valores. Esto nos ayuda a entender mejor el comportamiento de los datos. Las medidas de tendencia central son herramientas estadísticas que permiten resumir un conjunto de datos en un solo valor representativo. Estas medidas ayudan a entender el comportamiento general de una variable, además de que facilitan la comparación entre diferentes conjuntos de datos. Las más comunes son la media, la mediana y la moda, que representan diferentes formas de interpretar la información. Las medidas de dispersión son herramientas estadísticas que permiten analizar el grado de variabilidad o dispersión de los datos con respecto a un valor central, generalmente la media.
Las principales medidas de dispersión son: rango, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. Desviación estándar, mide cuánto se alejan los datos respecto a la media. Coeficiente de variación, expresa la variabilidad de los datos en relación con la media, permitiendo comparar la dispersión entre diferentes conjuntos de datos. En esta diapositiva se presentan las principales medidas de dispersión, las cuales permiten analizar la variabilidad de los datos. En primer lugar, el rango corresponde a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, lo que permite identificar la amplitud de los datos. Por otro lado, la desviación estándar mide qué tanto se alejan los valores respecto a la media, indicando el nivel de dispersión existente. Finalmente, el coeficiente de variación expresa la variabilidad de los datos en relación con la medida, lo que permite comparar la dispersión entre diferentes conjuntos de datos. Estas medidas son fundamentales porque permiten comprender qué tan homogéneos o variables son los datos analizados. Continuando con el análisis de la información, se utilizaron datos correspondientes a los tiempos de espera en pacientes en el servicio de consulta externa, los cuales están representados en minutos. Estos datos fueron recolectados y organizados con el fin de aplicar herramientas de la estadística descriptiva que permiten analizar su comportamiento. En total se trabajó con una base de datos de aproximadamente 450 usuarios, lo que permite obtener resultados más representativos del servicio. A partir de esta información se realizaron diferentes cálculos estadísticos y representaciones gráficas con el objetivo de interpretar resultados y evaluar la eficiencia de atención de los pacientes. Continuando con la representación de los datos, en esta gráfica se puede observar el estado de las citas de los pacientes en el servicio de consulta externa. Se evidencia que la mayoría de los pacientes fueron atendidos con un total de 383 registros, lo que indica que el servicio logra cubrir gran parte de la demanda. Sin embargo, también se presentan casos de cancelaciones y ausencias con 36 citas canceladas y 31 pacientes que no asistieron. Estos factores afectan directamente la eficiencia del servicio, ya que generan tiempos perdidos y dificultan la adecuada programación de las consultas. Por lo tanto, esta información permite identificar oportunidades de mejora en la gestión de citas y en la organización del servicio. Ahora, a partir de estos datos, se presentan los resultados estadísticos obtenidos mediante la aplicación de medidas de tendencia central y dispersión. Se obtuvo una medida de 26,3 minutos, lo que indica en un promedio los pacientes esperan este tiempo para ser atendidos. Asimismo, la mediana es de 26 minutos, lo que muestra que los datos presentan un comportamiento relativamente equilibrado. Por otro lado, el rango es de 55 minutos, lo que evidencia una diferencia considerable entre el tiempo mínimo y el máximo de espera. Adicionalmente, la desviación estándar es de 13,6, lo que indica que existe una variabilidad en los tiempos de atención. En conjunto, estos resultados permiten comprender el comportamiento de los tiempos de espera y sirve como base para su interpretación. Con base en estos resultados, se realiza la interpretación de la información. Con base en los resultados obtenidos, se puede evidenciar que los tiempos de espera en el servicio de consulta externa son relativamente elevados, lo que puede afectar la oportunidad de atención en los pacientes. El hecho de que la media y la mediana sean cercanas entre sí indican que los datos presentan una distribución relativamente equilibrada. Sin embargo, el rango evidencia que existe una variabilidad importante en el tiempo de espera, lo que significa que el servicio no es completamente homogéneo. Esto implica que algunos pacientes sean atendidos en menor tiempo, mientras que otros experimentan demoras más prolongadas. Esta situación puede estar relacionada con factores como la organización de servicio, la programación de citas o la distribución del talento humano. En este sentido, el análisis estadístico permite identificar oportunidades de mejoras orientadas a optimizar procesos de atención y reducir los tiempos de espera en el servicio. Propuesta de solución.
A partir del análisis de los tiempos de espera, se propone estrategias para mejorar la eficiencia de los servicios en consulta externa con el fin de planear una optimización de la programación de citas y evitar congestiones y distribuir mejor la atención a los pacientes. Esta propuesta nos llevó a realizar el siguiente proceso de mejoras. Como se evidencia en la imagen, este proceso empieza con la programación de citas, tanto como en admisiones como por vía call center. Ahí se evidencia la disponibilidad para que confirmen el paciente su cita. Aquí hay una variabilidad porque el paciente puede confirmar la cita como no puede confirmar la cita porque de pronto esa disponibilidad. Si en este caso no la confirma, podemos buscar una oportunidad para esta consulta, ¿sí? Pero si el paciente llegase a aceptar la confirmación de cuya cita se le esté programando, entonces se empieza a realizar el siguiente proceso, que incluye la asistencia al registro del paciente, ya cuando el paciente ingresa a sala de espera, luego de sala de espera ingresa a consulta. En consulta se miden los tiempos de acuerdo a la estabilidad de salud del paciente. De aquí podemos partir si se encuentra en un retraso o no en un retraso, depende de lo que haya procesado en este tiempo, en este proceso, el paciente. Para esto podemos mirar, si hay un retraso, podemos empezar a hacer el análisis de las causas de este retraso. Se puede mirar de una vez el cuello de botella y de ahí implementar las mejoras. Y acá del implementar las mejoras se empieza a hacer un monitoreo KPI, que por cierto, cuando no hay retrasos, inmediatamente también se le realiza un monitoreo KPI, lo cual esto nos lleva a concluir una satisfacción para hacer todo el proceso e identificar este tipo de mejoras. Este proceso es continuo y es de la misma manera para que podamos seguir una continuidad y podamos seguir dándole una buena función al tipo de retrasos que pueden llegar a haber. 2 minutos. Propuesta de solución. En esta propuesta se propone la distribución del personal en los horarios de mayor demanda, lo que nos permite reducir los tiempos de espera. Finalmente, se recomienda implementar monitoreo continuo de los tiempos de atención mediante las herramientas como Excel para apoyarnos en la toma de decisiones basadas en datos. En conclusión, el desarrollo de este proyecto permitió ampliar las estadísticas descriptivas en el análisis de los tiempos de espera en consulta externa en el sector de salud, a través de la medida tendencia central y dispersión. Se evidencia variabilidad y tiempos moderadamente altos, identificando oportunidad de mejora en el tiempo de servicio. El uso de esta herramienta Excel Gráficos facilitó la interpretación de los datos, apoyándonos la toma de decisiones. Finalmente, la propuesta planteada contribuye a la optimización de la asignación de cita, la distribución del personal y el seguimiento continuo, resaltando la importancia de la estadística en la calidad de la atención en salud.